Buenas tardes, me presento. Soy Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Soy originario de Stuttgart-Württemberg durante el Sacro Imperio Romano Germánico en Alemania. Nací el 27 de agosto de 1770 y fallecí el 14 de noviembre de 1831, a los 61 años de edad en Berlín. Ahora me gustaría agregar sucesos importantes que ocurrieron en Europa 10 años antes de mi nacimiento. El 1 de mayo de 1769, Mozart estrena La ingenua fingida en Salzburgo. El 4 de julio de 1768 nace Karl August von Schneider, médico y filósofo alemán. El 25 de junio de 1767 muere Georg Philipp Telemann, compositor barroco alemán. El 4 de mayo de 1766 nace Johann Friedrich Herbart, filósofo y pedagogo alemán. El 7 de marzo de 1765 nace Joseph Nicéphore Niepce, inventor francés. El 7 de abril de 1774 se coloca la primera piedra del Palacio Nacional Real de Madrid. El 22 de marzo de 1763 en España se crea el Cuerpo de Artillería de la Armada. El 4 de enero de 1762 Inglaterra declara la guerra a España y a Nápoles. El 15 de agosto de 1761, España y Francia firman el Pacto de la Tercera Familia. Y finalmente, el 25 de octubre de 1760, en Inglaterra, Jorge III procede al trono. Ahora, por consiguiente, me gustaría nombrar sucesos ocurridos 10 años después de mi muerte. El 22 de febrero de 1832, en París aparece el primer caso de cólera. El 20 de septiembre de 1833 nace Ernesto Teodoro Moneta, editor y pacifista italiano. El 19 de febrero de 1834, en Alemania se autoriza la construcción del primer ferrocarril del país. El 16 de julio de 1835, en España se libra la batalla de Mendigorría. El 29 de julio de 1833, en Francia se inaugura el Arco del Triunfo en París. El 2 de febrero de 1837, en Roma, el Papa Gregoriano XVI inaugura el Museo Gregoriano Etrusco. El 10 de enero de 1838, en Gran Bretaña, un fuego destruyó el Lois Coffee. El 2 de enero de 1839, en Francia, Luz Daguerre toma la primera fotografía de la Luna. El 22 de julio de 1840, en Barcelona, España, Baldomero Esparteró decreta el estado de sitio. Y finalmente, el 25 de febrero de 1841, nace Auguste Renoir, pintor francés. A lo largo de mi vida he escrito varias obras, pero en esta ocasión destacaré 3 que considero que son las más importantes, las cuales son Fenomenología del Espíritu. Publicada en 1807, en ella se tratan problemáticas filosóficas anteriores al materialismo histórico alemán, como son el ideal del absoluto, el espíritu humano, como amor a la sabiduría, en lo práctico y en la dialéctica amo-esclavo. Esto lo hice recogiendo el pensamiento de Heráclito, y en él afirmo que lo único estable es el cambio constante, y en el que el sujeto se define por oposición al mundo, que está compuesto de objetos y entidades, que se definen por sus propiedades siempre en mutación. El tiempo, pues, es clave para definir la relación entre la persona y su entorno. La siguiente obra de la que les quiero hablar es La ciencia de la lógica, la cual tiene una estructura triádica presente en las figuras de la conciencia descritas en la fenomenología. La obra se divide en 3 libros y cada uno de ellos se dedica a un tema distinto. El primero se ocupa del ser, el segundo de la esencia y el tercero del concepto. Cada libro tiene 3 secciones, cada sección tiene 3 capítulos y así sucesivamente. En general, cada una de estas subdivisiones se ocupa de una categoría particular del pensamiento. Y la última obra de la que les quiero hablar son los elementos de la filosofía del derecho. Esta obra fue publicada en 1820 y en ella hago una declaración más madura sobre la filosofía legal, moral, social y política, además de ser una expansión sobre conceptos que se trataron brevemente en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, la cual fue publicada en 1817 y después en 1827 y finalmente se reeditó en 1830. En esta obra hay una ley la cual me prevé la piedra angular del Estado moderno. En ella, como tal, critico la restauración de la ciencia del Estado de Karl Lewis von Haller, en la que éste afirmaba que la ley era superficial, porque el derecho natural y el derecho de los poderosos era suficiente. Bueno,
Ahora me gustaría hablarles un poquito de mi pensamiento, el cual es bastante complejo, pero el punto de partida del mismo es el siguiente. Y es que toda realidad puede ser conocida por la vía de la razón. Todo lo que puede pensarse, por tanto, es real y al revés. La razón se manifiesta en el mundo a través de la realidad absoluta. Entonces, si hay una identificación entre la existencia y la idea, significa que la realidad puede ser conocida a partir del conocimiento de los conceptos. Así la lógica, que es la ciencia que estudia los conceptos, se identifica con la metafísica o ciencia de lo real y de su esencia. Bueno, después de hablarles un poquito de mi pensamiento, quiero hablarles de las aportaciones que he hecho a la filosofía. La primera de ellas, ayudé a definir las bases del Estado moderno, cuya tarea fundamental es hacer que coincidan el interés general y el específico, con el fin de preservar el derecho y la libertad del individuo. Y como siguiente aportación, también contribuí al desarrollo de la filosofía de la historia y muy especialmente di forma al pensamiento dialéctico. Para mí, como para Heráclito, la realidad es cambiante, solo que yo especifico este carácter como el resultado de la lucha de contrarios distinguiendo los tres momentos de la dialéctica, es decir, la tesis y la antítesis. Esta concepción de la realidad le serviría más adelante a Marx para desarrollar su enfoque en el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Ahora, para que me conozcan un poquito mejor, les diré algunas frases célebres que he dicho a lo largo de mi vida. La primera, 100 años de injusticia no hacen derecho. Nada grande en este mundo se ha hecho sino una gran pasión. Y finalmente, pensar y amar son cosas totalmente distintas. El pensamiento en sí es inaccesible al amor. Y antes de concluir, me gustaría resaltar algunos puntos importantes de mi vida personal. Estudié en el instituto de mi ciudad natal, y entre 1788 y 1793 seguí mis estudios en teología en Tubinga, donde fui el compañero del poeta Hölderlin y del filósofo Schelling, gracias a los cuales me pude incorporar en 1801 como docente de la Universidad de Jena, la cual sería clausurada tras la entrada de Napoleón en la ciudad en 1806. Fui influenciado por el pensamiento ético de Kant y el rigor especulativo de Spinoza. A los 23 años comencé a trabajar como profesor de los hijos de una familia aristocrática, pero me desilusionó bastante con el trato que tenía. Abandoné mi trabajo y me dirigí a Frankfurt a trabajar como preceptor de una familia de clase media. Y a manera de conclusión, me gustaría hablarle un poquito de los sucesos ocurridos antes de mi muerte. En el año de 1818 me trasladé a la Universidad de Berlín, donde permanecí hasta el día de mi muerte, el 14 de noviembre de 1831, a causa de la epidemia del cólera. Y un poquito a manera anecdótica les puedo contar que mis clases rebosaban de estudiantes y de público en general, como artesanos hasta magistrados que acudían a escuchar mis monólogos. La última obra que publiqué fue La filosofía del derecho en 1821. Aunque algunas notas de mis conferencias y apuntes de mis alumnos fueron publicados tiempo después de mi muerte. Y bueno, eso vendría a ser todo acerca de mi vida. De mi parte es todo y me despido. Gracias.